Y comienzo a compartir mi pantalla. Entonces, como les había comentado, bueno, vamos a estudiar ahora cuando la magnitud de la variable independiente se hace muy grande, es decir, cuando decimos que x tiende a más o menos infinito, ¿no? Entonces, primero vamos a estudiar este tipo de límites y luego los otros, ¿no? Que les había dicho, son dos grandes casos que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Entonces, primero, cuando x tiende a más menos infinito. Y algo importante para comenzar este tema es que veamos que el infinito no es un número, es un concepto más que nada, ¿no? Lo utilizamos para referenciar cosas que se hacen muy grandes, pero no es un número como tal. En ese aspecto, por eso es que no se puede hacer algo como 1 entre infinito, ¿no? Porque, como les digo, no es un número, es un concepto, ¿no? En matemáticas, si se quiere utilizar algo más concreto que el infinito, por ejemplo, si nosotros sabemos que la cantidad de números naturales es muy grande, podemos decir que tiende a infinito. Pero sabemos que los naturales o los enteros son subconjuntos de los reales, que también los reales son un número, bueno, tiene una cantidad muy grande. Podemos pensar que tiene infinito, pero entonces, ¿cómo es que puedo diferenciar uno de otro? Los reales, que son infinitos, y los enteros o naturales, que también son infinitos, ¿no? Entonces, para eso existe un concepto de cardinalidad, y ya podemos hablar cuál es la cardinalidad mayor de estos conceptos, ¿no? Más que hablar del infinito, porque el infinito, les digo, es un concepto muy, muy abstracto, muy general, y si queremos ser matemáticamente más estrictos, pues necesitamos tener conceptos más claros, ¿no? Pero bueno, entonces nada más teniendo en consideración esto que es un concepto, vamos a estudiar cuando las X se hagan muy grandes. Por ejemplo, vamos a estudiar la función 1 entre X, ¿no? Que es una función muy sencilla, ya la hemos revisado, tiene un comportamiento que nos puede ayudar a definir cosas de forma muy simple, ¿no? Entonces podemos ver que cuando X se hace arbitrariamente muy grande, como lo estamos viendo en esta gráfica, cuando X se va haciendo muy grande, los valores de la función se van haciendo muy chiquitos. Podríamos pensar intuitivamente que tienden a cero. Lo mismo va a ser para cuando los valores de X se hacen muy grandes, pero en el lado negativo. En ese aspecto también diríamos que la función se hace muy pequeñita, ¿no? Entonces podemos ver ese comportamiento de ambos lados, decimos que la función tiende a cero. Entonces tenemos que formalizar este concepto, ¿no? Digo, ahorita intuitivamente se ve que pasa de esta forma, entonces nada más vamos a utilizar el concepto que habíamos ya definido, o bueno, un concepto muy similar como habíamos hecho para los límites, para describir estas cantidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos que f tiende a el límite L cuando x tiende a infinito, nada más agrego, cuando x tiende a infinito, si existe un épsilon, ya saben que necesitamos establecer el intervalo, si existe un épsilon, cuando existe un número m, vamos a poner un número m cualquiera, tal que para toda x, tal que x sea mayor que m, entonces se cumple esta condición, ¿no? Entonces, es muy similar a la que ya habíamos definido. Nosotros queremos hacer la distancia de la función al límite tan pequeña como querramos, y ya que establezcamos esa distancia muy pequeñita, que nosotros podamos decir, por ejemplo, en este caso, a partir de qué valor de x se cumple que se tiene esta distancia, ¿no? A partir de ese valor va a ser el valor de m, ¿no? Entonces nada más queremos encontrar qué valor de x nos hace que la distancia sea más chiquita de lo que querramos, ¿no? Y con eso ya podemos decir que, podemos asegurar más bien, que la función tiende a este límite. Lo mismo va a ser cuando tengamos el lado negativo, ¿no? Exactamente es igual. Bueno, lo denotamos de esta manera. Bueno, en el caso de positivo, lo denotamos de esta manera, igualito, como habíamos visto los límites. El límite cuando x tiende a infinito, de f de x es igual a L, si se cumple esto, ¿no? Y para el caso negativo, vamos a decir que el límite cuando x tiende a menos infinito, de f de x es igual a L, si se cumple exactamente lo mismo, nada más que ahora del otro lado, ¿no? En este caso decimos que para toda epsilon existe un n, tal que para toda x, tal que x sea menor que n, nos queremos ir hacia el otro lado, se cumple entonces esta condición, ¿no? Que la distancia, otra vez, de la función al límite es menor que epsilon. Entonces, exactamente igual. En este caso, la mayoría de las funciones, como la que tenemos aquí dibujada,
son simétricas. Sin embargo, para un caso más general, tomamos que m y n son valores diferentes, ¿no? Pero exactamente es el mismo concepto. Y como les decía, bueno, aquí lo que les pongo es que intuitivamente esto creo que no hay mucho problema. Podemos ver que sí se va haciendo más tan cercana como querramos. Nosotros podemos ir encontrando ese valor a través del concepto que teníamos ahorita de definición formal del límite, ¿no? Y vamos a trabajar como lo hicimos también con las otras funciones. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con los límites finitos, o sea, cuando x tendía a un número en particular, nosotros definimos unas funciones muy simples como la función identidad y la función constante, y después con diferentes propiedades ya calculamos para funciones más complejas. En este caso va a ser igual. Vamos a definir los límites al infinito para funciones simples. Vamos a trabajar en lugar de estas funciones, vamos a trabajar con estas funciones. Y ya que hayamos establecido esos límites, pues ya podemos operar de otra forma, ¿no? Entonces, el valor de la constante creo que no hay mucho problema. El límite de una constante, de la función constante, cuando x tiende a infinito, pues es la constante misma. Se ve que las líneas siguen horizontalmente hasta el infinito, hasta valores muy grandes, no va a presentar ningún cambio. Entonces, nada más tendríamos que demostrar con esta definición formal que dimos esta función, ¿no? Nada más para asegurar que funciona y luego ya podemos ocuparla en diferentes casos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a más o menos infinito, nos va a interesar los dos casos, de 1 entre x es igual a 0. Es lo que tenemos que demostrar. Entonces, por la definición que tenemos de límites al infinito, tenemos que, dada una epsilon, tenemos que encontrar una m, tal que para toda x que cumpla, que sea mayor que m, se cumple esta condición, ¿no? Exactamente la que tenemos arriba. Es decir, que la función menos el límite es menor que una epsilon. Está dentro de ese intervalo, ¿no? En este caso, pues ya lo podemos escribir de esta forma porque, bueno, el límite es igual a 0, ¿no? Entonces, podemos despejar ahí simplemente como habíamos trabajado con los valores absolutos. Y entonces llegamos a que la n tiene que ser igual a, bueno, en este caso para la n y para la m, tiene que ser igual a 1 entre epsilon, ¿no? Digo, aquí se ve que no hay mucho problema. Tengo el valor absoluto de x menor que epsilon, lo puedo despejar y me va a quedar que, por ejemplo, para el lado positivo, 1 entre x es mayor que epsilon, o es decir, que x es menor, ¿no? Que epsilon. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo establecer que si quisiera, por ejemplo, que la función estuviera a, no sé, a un décimo o a 0.1 de el límite, yo puedo sustituirlo aquí y entonces tengo que 1 entre un décimo sería para m iguales a 10, ¿no? Es decir, para cualquier x mayor que 10 se va a cumplir, ¿no? Y lo podemos verificar, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, para x igual a 11, te voy a tener aquí 1 entre 11, hacen las operaciones y van a ver que está a una distancia de 0, menor que 0.1, ¿no? Eso está, digo, más o menos se ve que es claro, no hay muchas operaciones que hacer ahí, lo mismo pasa para el lado negativo, ¿no? Y se fijan, por ejemplo, entonces, todas las operaciones, todas las propiedades que vimos para los límites pasados se heredan, ¿no? Simplemente, antes teníamos cuando x tendía a un cierto valor c finito, y ahora nada más lo reemplazamos para cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. No es exactamente todo igual, simplemente vemos cómo se comporta, ¿no? Todavía no hemos visto cómo sacar los límites, pero ahorita nada más estamos viendo cómo podemos asegurar su existencia y que la función tiende hacia un valor, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ya que tenemos definido este límite en particular, ya podemos hacer combinaciones, como les había comentado. Entonces, por ejemplo, si les pidiera calcular el límite cuando x tiende a infinito de 5 más 1 entre x, podemos aplicar el límite cuando x tiende a infinito de 5 más el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x, ¿no? Y esto se ve que, aplicando el límite de la constante, es constante misma 5, más el límite de 1 entre x cuando x tiende a infinito, eso es 0, ¿no? Entonces, esto es igual a x. Aquí quedé un dibujo pequeñito porque, bueno, no sentí que fuera muy necesario entrar en detalles en la gráfica, pero se ve que aquí este es el valor de 5 y se ve cómo se va acercando a ese valor, ya sea por el lado positivo, de las x positivas, o cuando tiende a infinito positivo, o del lado negativo, cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Se ve que en los dos casos se aproxima a 5.
Y podríamos tener otras combinaciones. Aquí sin problema podría poner, por ejemplo, x cuadrada, por poner algo, y entonces nada más me quedaría, si tuviera que poner aquí el límite de 1 entre x por el límite de 1 entre x, ¿no? Y así diferentes valores, el límite de un polinomio, varias cosas, ¿no? Entonces, todas las propiedades que teníamos se heredan, ¿no? Y entonces ahora sí, y ahorita son funciones relativamente simples con las que estamos trabajando. Vamos a ver cómo trabajar con funciones un poco más complejas, como en el caso de las funciones racionales. Yo creo que más o menos ya intuitivamente también se puede ver que para los polinomios, el límite cuando x tiende a infinito, en general va a ser mismo infinito, ¿no? Siempre van creciendo o decreciendo, ¿no? Pero no se ve, un polinomio como tal no va a tener una tendencia. Nos interesa más el tipo de funciones racionales, ¿no? Bueno, nos interesan varias funciones, vamos a empezar con las racionales. Entonces, la metodología para encontrar un límite al infinito de este tipo de funciones es dividir el numerador y el denominador entre la potencia más alta de x en el denominador. En general, para estas funciones racionales, ahorita las que estamos viendo, luego veremos más generales, nos interesan cuando las potencias del numerador y el denominador sean iguales al menos, o que el denominador sea más grande que la del numerador, de forma que si el denominador va creciendo más rápido que el numerador, siempre le va a ir ganando, ¿no? Entonces, son los dos casos que nos interesan ahorita de momento para las racionales. Luego veremos cuando cambie este caso, ¿no? Aquí para este problema, por ejemplo, entonces, les digo, primero dividimos el numerador y el denominador entre la potencia más alta de x. Es decir, vamos a multiplicar por un 1 para que no se nos altere la ecuación. Entonces, por ejemplo, podemos poner 1 entre x cuadrada entre 1 entre x cuadrado, ese es un 1, no me altera nada, que multiplica al límite de 5x cuadrada más 8x menos 3 entre 3x cuadrada más 2, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Ahorita lo puse por afuera nada más para quedar claro que estoy agregando ese 1 externo a la función original, pero obviamente como nos interesa ver cuando x está variando, esto es una función dependiente, ¿no? Del límite. Entonces lo tenemos que incorporar, ¿no? Aquí entonces esto sería igual al límite, cuando x tiende a infinito, de 5x cuadrada más 8x menos 3 entre x cuadrada entre 3x cuadrada más 2 entre x cuadrada, ¿no? Simplemente lo metí y lo distribuí, ¿no? Digo, todavía falta distribuir más, pero entonces ahora sí. Déjenme, bueno, lo voy a poner aquí abajito para no ocupar más espacio. Digo, no quiere ocupar mucho espacio, pero para dejar este libre. Pero quisiera poner también, pues, los pasos explícitos para, por lo menos que es el primero, ¿no? Entonces me va a quedar 5x cuadrada entre x cuadrada más 8x entre x cuadrada menos 3 entre x cuadrada, ¿no? Lo distribuimos completamente, entre 3x cuadrada entre x cuadrada más 2 entre x cuadrada. Es igual al límite, cuando x tiende a infinito. Ya nos hacemos las fracciones, ¿no? Aquí me va a quedar nada más 5 más 8 entre x menos 3 entre x cuadrada entre 3 más 2 entre x cuadrada. Entonces aquí lo que faltaría es aplicar ahora sí el límite, ¿no? Puedo aplicar el límite a cada una de las monomios, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito de 5 más el límite cuando x tiende a infinito de 8 entre x. En este caso, se ve que es un caso particular de la función 1 de este tipo de límite, de 1 entre x, ¿no? Lo mismo va a ser para 3 entre 1 entre x cuadrado, lo podemos ver como el límite de 3 por el límite de 1 entre x por el límite de 1 entre x, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Entonces se ve claramente que estos tienden a 0. Este valor tiende a 0, este valor tiende a 0, y este valor también tiende a 0, ¿no? Entonces, este límite es igual a 5 tercios, que es lo que les pongo aquí graficado. Y si se fijan, entonces la gráfica de la función
tiende a 5/3 para x muy grande cuando x tiende a infinito, y tiende a 5/3 cuando x tiende a menos infinito. Directamente nada más hacemos, cociente. Aquí nada más calculé esto para más infinito, pero sería exactamente igual para cuando está a menos infinito, porque si se fijan, como habíamos demostrado, el límite de 1 entre x cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito es 0, ¿no? Entonces no va a cambiar nada cuando hagamos aquí x tender a menos infinito. Entonces, bueno, ese es un caso muy particular. Digo, aquí lo hice con un poquito de detalle, nada más para que quedan claros los pasos. Entonces, y creo que aquí, pues ya no había mucho problema, ¿no? Aquí tendríamos que poner, bueno, ya me voy a saltar algunos pasos. Cuando x tiende a menos infinito, en este caso, por ejemplo, me interesa esta potencia, que es x cúbica, ¿no? Entonces me va a quedar 11 entre x cuadrada más 2 entre x cúbica entre 2 menos 1 entre x cúbica, ¿no? Lo estamos haciendo para menos infinito. Si se fijan, en este caso, pues sería similar como lo hicimos acá, de que no importa si nos estamos acercando a más infinito o menos infinito, en los dos casos tiende a 0, ¿no? Este límite lo conocemos, este límite lo conocemos, este 2 de aquí nos ayuda en el sentido en que no nos permite que la función se indetermine, porque si estuviera indeterminada de infinito entre infinito ya no sabemos qué hacer, ¿no? Pero afortunadamente, o 0 entre 0. Afortunadamente tenemos este 2, entonces eso nos quita la indeterminación del denominador, y entonces nada más tenemos aquí que esto tiende a 0, este de aquí, este de acá tiende a 0, y este de acá también tiende a 0, ¿no? Entonces esto es igual a 0, ¿no? Entonces chequen nada más el límite, si quieren hacerlo con un poquito más calma. Ahorita me salté varios pasos, pero son exactamente los mismos pasos que puse en el problema pasado. Si quieren hacer la gráfica para que vean cómo tiende hacia los menos infinito. Sí, tiende hacia 0 cuando nos hacemos x muy grandes, negativas. Bueno, algo que es importante cuando se estén resolviendo este tipo de problemas, cuando hacemos el menos infinito, ¿qué pasó, Diana? ¿Sí? Profesor, ¿me escucha? Sí. Es que tengo un poco de problemas con mi internet, pero lo que le quería preguntar es que si en este caso lo multiplicó por 1 entre x cúbica o entre x cuadrada. Sí, en este caso lo multipliqué entre x cúbica, porque este es la potencia de mayor grado que tendría en este caso. Ah, Por ok. eso es que me queda 11x entre x cúbica, nada más me queda 11 entre x cuadrada aquí. El 2, como no tiene una x, sí me quedan 2 entre x cúbica, y así, ¿no? Me van quedando con todos, ¿no? Sí, aquí me salté esa parte, pero bueno, déjenme aquí, hacemos un espacio pequeñito. Yo creo que sí lo podemos rescatar. A ver si se... ya lo borré todo. Sí, pero sí es x cúbica. Y bueno, ya hice demasiado espacio, pero es ya 1 entre x cúbica entre 1 entre x cúbica, ¿no? No, así no se va a entender, porque ya queda explícito. Así. Está, ¿no? Digo, para que quede más explícito, lo multiplicamos por ese 1 y ya, vamos viendo cómo se va comportando. Una cosa interesante, creo que sí, al rato tengo unos problemas para resolver. Pongo por acá abajo. Aquí. Ahorita platicamos un poquito de otros problemas. Bueno, aquí tengo unos problemas para que vayamos haciendo, pero ahorita platicamos esto, ¿no? Pero sí, de entrada, por ejemplo, en este problema particular, sí fue entre x cúbica, y para el problema anterior fue entre x cuadrada, ¿no? Tenemos los dos casos en que tienden a una línea recta, ¿no? Que eso es lo que es importante en estos dos. Bueno, antes de irme al siguiente punto, sí queda para todos que era entre x cúbica.
Sí. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien, entonces, como les decía, aquí para estos dos casos, el primer problema que resolvimos se ve que tiende a una recta y igual a 5/3. Y en el caso, bueno, el segundo problema que resolvimos, se ve que tiende a una recta y igual a 0. Es decir, que está tendiendo a una constante. Eso, como en la gráfica que tengo aquí con la recta azul, parece ser que nos está definiendo una recta que parecería tener un comportamiento asintótico, ¿no? Se ve como en estos valores están muy separados y luego se van pegando, ¿no? Primero aquí tenemos una separación grande y luego va disminuyendo la separación y eso pasa en este lado y en este lado también, ¿no? Entonces, digo, por el concepto que ya tenemos de asíntota, se ve que esto podría pensarse como una recta asíntota, en este caso asíntota horizontal. Entonces, pues nada más para poder definir bien cómo son el comportamiento de las funciones, vamos a definir este tipo de recta, ¿no? Lo que es una asíntota horizontal y cómo nos puede ayudar a entender el comportamiento de la función. Ahorita lo que queremos también con este tipo de límites es que podamos nosotros describir cómo se está comportando la función para valores puntuales, ¿no? Cuando tenemos un valor que indetermina, que ahorita lo veremos, o cuando X se hace más grande, ya sea positivo o negativo. Entonces, como vemos, en este caso también, regresando a la función simple con la que estamos trabajando, que es la que nos está sirviendo de base, se ve que de la gráfica que tenía, la primera que puse, se ve que 1 entre X tiene una asíntota cuando X tiende a infinito en Y igual a 0, y cuando X tiende a menos infinito, también en Y igual a 0. Entonces eso nos define esas asíntotas horizontales, que de forma muy general, lo vamos a definir así, ¿no? Es una recta Y igual a B es asíntota horizontal de la gráfica de una función f de X, sí ocurre esto, ¿no? Ya sea que el límite cuando X tiende a infinito de f de X es igual a B, o el límite cuando X tiende a menos infinito de f de X es igual a B, ¿no? También, o sea, podemos tener la gráfica, la asíntota por la derecha o asíntota por la izquierda, no importa cómo nos estemos aproximando, ¿no? En estos casos particulares, tenemos funciones, las que vimos anteriormente, que solo tienen una asíntota, pero podríamos tener casos en donde tenemos diferentes asíntotas, depende de cómo nos aproximemos, ¿no? Aquí, si sustituíamos infinito o menos infinito, no había ningún cambio. Sin embargo, podemos tener ecuaciones donde se tenga dos asíntotas horizontales, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, tenía una asíntota horizontal, ya sea que sea al infinito o al menos infinito, pero vamos a ver el comportamiento de esta función. Esta función definida como X cúbica menos 2 entre el valor absoluto de X, ese valor al cubo, más 1, tiene la gráfica como la que les muestro aquí del lado derecho, ¿no? Entonces se ve que cuando X se hace muy grande, tiende a un cierto valor asintótico aquí, ¿no? Este valor que tengo aquí. Y cuando X se hace muy grande hacia los negativos, lo mismo, ¿no? Se ve que tiende a este valor, bueno, por aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo calculamos eso. Digo, ya más allá de que tengamos la gráfica, cómo podemos calcular el numerito al que tiende, ¿no? Entonces, por definición de valor absoluto, nosotros podemos tomar dos casos, ¿no? Cuando X es mayor que 0 y cuando X es menor que 0. En este caso, entonces, vemos que cuando X es mayor que 0, solamente tiene sentido aplicar el límite cuando X tiende a infinito de la función original que tenía. Pero obviamente, como estoy tomando para X positiva, el valor absoluto me queda positivo y se me queda a esta función. En este caso, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos en el denominador X cúbica, entonces me interesa dividir entre X cúbica. Entonces, esto es igual al límite de X cúbica menos 2 entre X cúbica entre X cúbica más 1 entre X cúbica. Y esto es, digo, ya para no ocupar más espacio, creo que más o menos se ve. Eso, X cúbica entre X cúbica me va a quedar 1, menos 2 entre X cúbica, que sería, cuando al aplicar el límite, sería un 0. Y lo mismo me queda abajo, ¿no? Sería X cúbica entre X cúbica, que es 1, y 1 entre X cúbica, que también su límite sería 0. Entonces, esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces, cuando X tiende a infinito positivo, se ve que la asíntota está en Y igual a 1. Y cuando X, considerando X negativo,
tiende a menos infinito, entonces directamente sustituimos el valor del valor absoluto con menos x, ¿no? Que es como siempre se trabajan los valores absolutos. Entonces aquí me quedaría x cúbica menos 2 entre menos x y eso al cubo. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Este sería el límite. Bueno, lo voy a poner aquí. Déjenme lo pongo un poquito más abajo para que no se... no se confunda con lo de aquí. X cúbica menos 2 entre x cúbica entre menos x cúbica más 1 entre x cúbica. Yo aquí ya puse el signo menos explícito porque ya sabemos que como está al cubo, se preserva el signo, ¿no? Entonces, bueno, haciendo las divisiones necesarias, aquí me va a quedar que es menos 1. Entonces se ve que en este caso tenemos dos asíntotas. Cuando x tiende a infinito por el lado derecho, sería 1, y cuando x tiende a infinito o a menos infinito por el lado izquierdo, sería menos 1, ¿no? Y así es como generalmente se trabaja. Hay otras metodologías que en algunos casos conviene utilizar, es que hacer una sustitución, un cambio de variable aquí, bueno, lo que sería equivalente a un cambio de variable. Aquí, por ejemplo, yo podría poner que y es igual a menos x. Y si hago la sustitución de y igual a menos x, tendría que tomar ahora el límite, en lugar de cuando x tiende a menos infinito, tendría que tomar el límite cuando y tiende a infinito, ¿no? Porque ya tengo el signo menos explícitamente escrito acá. Y hagan, si quieren, inténtelo, vayan haciendo las sustituciones y vean que llegan exactamente al mismo valor. Cuando hagan la sustitución, ahora sacar el límite de y, cuando y tiende a infinito, bueno, y aquí ya como quedaría la expresión en términos de y, ¿no? Yo no lo quiero decir, más o menos vayan viéndolo, no hay mucho complicación, pero vean que tienen que llegar al menos 1. Inténtenlo, yo nada más es otra metodología, haciendo explícito el número, ¿no? El signo, perdón. Entonces, bien, aquí tenemos estas asíntotas, ¿no? Como otra tarea, bueno, para que lo vayan checando, aquí tenemos otra sustitución que se puede hacer. Entonces, ahora les pido que calculen el límite cuando x tiende a infinito de seno de 1 entre x, tomando esta sustitución, ¿no? Nosotros ya habíamos visto que cuando esa función x tiende a 0, el límite no existía, ¿no? Porque empezaba a oscilar muy rápidamente y no sabíamos entonces si iba a 1 o iba a menos 1, ¿no? Entonces, decíamos que esa función no tenía límite en 0. Sin embargo, aquí cambia todo, ¿no? Si tomamos esta sustitución cuando t es igual a 1 entre x, entonces yo podría escribir el límite, obviamente, cuando, en lugar de tomar cuando x tiende a infinito, yo tomaría cuando x tiende a infinito, ya sabemos que es 1 entre algo muy grandote, se va haciendo algo muy pequeñito. Entonces, cuando t tiende a 0, en este caso sería, ¿verdad? De seno de 1 entre x, pero yo sé que 1 entre x es igual a t, ¿no? Entonces, así se los dejo, nada más para que lo terminen, chequenlo. Entonces me quedaría el límite cuando t tiende a 0 de seno de t, en lugar del límite cuando x tiende a infinito de seno de 1 entre x. Esos son el tipo de sustituciones que se puede haber, ¿no? Cambiando x por menos, bueno, cambiando al menos x por una y, o cambiando el 1 entre x por otra variable, ¿no? Son casos, y bueno, eso nos ayuda a resolver diferentes tipos de funciones, ¿no? Pero bien, ahorita hemos visto, por ejemplo, las funciones racionales. Son uno de los casos que nos va a interesar. Y teníamos nada más las funciones racionales que tenían el denominador con una potencia mayor o igual al numerador, ¿no? Para que tuviéramos límites finitos. Es lo que ahorita nos está interesando. Otro caso que podemos ver es cuando tenemos una función del tipo x menos la raíz cúbica de x cuadrado más 16. Es decir, cuando tenemos incorporada una raíz en la función. Aquí, por ejemplo, también tenemos problemas. No podemos calcular directamente el límite porque tendremos algo así como el límite de x menos el límite de la raíz cuando x tiende a infinito. Entonces me daría algo así como infinito menos infinito, que también, otra vez, como son conceptos, no sabemos qué es algo infinito menos otra cosa infinita, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es como habíamos estado trabajando, es decir, multiplicar por el conjugado. Aquí, por ejemplo, les pongo la gráfica de esta función.
y ya nos da una idea de lo que está pasando. Se ve que para menos infinito tiene un comportamiento como que se aleja, no nos interesa ahorita de momento, y luego se ve que se va pegando asintóticamente a la recta y igual a 0, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos calcular que efectivamente está sucediendo esto, ¿no? Digo, es por el conjugado, y entonces el límite de x menos la raíz de x cuadrada más 16 es igual al límite de x menos la raíz cuadrada más 16, que está multiplicado por este 1, ¿no? Igual que como hicimos en el caso pasado, lo multiplicamos por algo arriba y abajo para no alterarlo, pero en este caso es el conjugado, que ya saben que lo único que cambia si tenía aquí menos, cambia aquí a más. Y bueno, en este caso ya nada más tenemos que hacer las multiplicaciones como las habíamos trabajado, ¿no? X por x me va a quedar x cuadrada, y aquí, por ejemplo, me quedaría x por la raíz de x positiva, bueno, la raíz de x cuadrada más 16 positiva, y luego me queda menos la raíz de x cuadrada más 16 por x, entonces los términos cruzados se me van, y nada más me queda más por menos menos, por la raíz de x cuadrada más 16 por la raíz de x cuadrada más 16, es decir, se me van las raíces, ¿no? Entonces nada más me queda x cuadrada menos x cuadrada más 16. Me llevo lo que sea necesario, y entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de menos 16 entre x más raíz cuadrada de 16, ¿no? Ya, hasta ahí nada más fue para quitarnos lo que podía ser una indeterminación, y ahora sí calculamos el límite. También hacemos como ya vimos, aquí ya tengo una función racional, entonces lo que hacemos, como siempre habíamos trabajado, dividimos entre la x con un máximo grado, ¿no? En este caso, sería esta x. Me conviene utilizar la x porque cuando yo meta ese 1 o esa 1 entre x a la raíz, se va a meter como cuadrado, ¿no? Para no alterarla. Entonces me quedaría nada más el límite, cuando x tiende a infinito, de menos 16 entre x de x más la raíz de x cuadrada más 16 entre x. Y ya nada más habría que distribuirlo, entonces me queda x entre x, eso me queda un 1, que ya hace que no se me indetermine este cociente, y entonces esto de queda igual a 0, ¿no? Digo, ya haciendo algunos casos, pasos, bueno, saltándome algunos pasos, me queda menos 1 entre 16 entre x, ya sabemos que 1 entre x, su límite es igual a 0, entonces me queda lo de arriba igual a 0, entre el límite de 1, que sería 1 mismo, y el límite de lo de que está adentro de la raíz, ¿no? Que en este caso les digo que para meter la x a la raíz se mete como x cuadrada, entonces aquí me quedaría otro 1. ¿Sí más o menos se entiende, o quieren que ponga los pasos de hacer la sustitución? Nada más para ver cómo llegamos a este 0 de aquí. Yo aquí, por ejemplo, les pido que resuelvan esta... ¿Sí? Profe, ¿Sí? sí estaría bien si puede poner los pasos de sustitución. Ok, entonces sí, ahorita lo pongo aquí. Todavía, afortunadamente aquí sí tengo espacio. Entonces aquí les quedaría. Esto es igual, ya aplicando el límite, sería el límite, bueno, distribuyéndolo más bien, ¿no? Límite de menos 16 entre x, entre el límite, ay, déjenme, nada, subo esto tantito porque me faltó poner hacia el límite de qué, ¿no? Cuando x tiende a infinito, de menos 16 entre x, cuando el límite cuando x tiende a infinito, de x entre x, ese lo déjenlo, pongo explícito nada más para que se vea de dónde sale, más el límite cuando x tiende a infinito de esto de acá. Que me quedaría nada más x cuadrada más 16 entre x cuadrada. Les digo que cuando meto la x a la raíz, para no alterar la x, se mete como x cuadrada, ¿no? Y aquí se ve que esto de aquí lo puedo yo reescribir como 1 más 16 entre x cuadrada, ¿no? Y eso es la raíz de eso.
Es que apenas abrí el chat, pero sí. Entonces, ahora sí, al aplicar el límite, yo tengo el límite de 16 entre x, yo sé que 1 entre x es igual a 0, entonces me va a quedar 0 entre el límite de esto de aquí, que esto es igual a un 1, lo podemos ver como un 1, entonces el límite cuando x tiende a infinito de la constante 1 es 1 mismo, más el límite de la raíz de 1 más 16 entre x cuadrada. Sabemos que por la composición de funciones ya habíamos visto que cuando son funciones continuas también podemos meter el límite. Entonces me quedaría, en lugar del límite de la raíz, me quedaría la raíz del límite de 1 más el límite de 16 entre x cuadrada. Entonces, el límite de esa me va a quedar la raíz de 1 más 0, ¿no? Y entonces, esto es igual, ya nada más para acabar, este es 1 entre 2, digo 0 entre 2, y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, nada más es cosa de ir distribuyendo con calma e ir aplicando los conceptos, la definición del límite, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, bueno, les pongo unos cuantos problemas para ir resolviendo. Digo, para no tardar mucho más, nada más se los dejo como tarea. Aquí, si se fijan, eso es lo que es interesante. ¿Cómo vamos a utilizar aquí el 1, no? ¿Cómo sería el 1 que voy a multiplicar? Porque aquí lo que puedo pensar yo es que tengo aquí un x cuadrada. O sea que va a hacer que el numerador crezca más rápidamente que el denominador. Sin embargo, pues tenemos también la raíz, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Podemos poner aquí 1, el límite, bueno, sí, 1 entre x, entre 1 entre x, por el límite de la raíz de 9x cuadrada menos 5 entre 2x más 3, ¿no? Cuando x tiene infinito. Esto lo voy a distribuir. 9x cuadrada menos 5 entre x. Y va a ser el mismo caso que tuve para esta raíz, ¿no? Yo tengo que meterle la raíz para poder trabajar con la x, ¿no? Entonces la tengo que meter como una x cuadrada. Entonces nada más en el numerador me va a quedar 9x cuadrada menos 5 entre x cuadrada y la raíz de todo eso. Entonces se ve que con eso nada más me va a quedar el 9, ¿no? Y esto va a ser dividido entre 2x más 3 entre x. Entonces así muy rápidamente, este límite de ahí, así como lo tengo escrito, ¿cuánto es? No sé si más o menos se vea para dónde va. O sea, si más o menos se quedó claro cómo la metodología para trabajar con este tipo de límites. Yo puedo sacar entonces la distribución aquí, me quedaría 2 más 3 entre x, ¿no? Del denominador. Me queda 2 más 3 entre x. Y esto de acá arriba me quedaría la raíz de 9 menos 5 entre x cuadrada. Entonces yo aplicando el límite, aquí nada más es algebrita, ¿no? Aplicando el límite de la raíz de 9 menos 5x cuadrada entre 2 más 3 entre x, ese límite, ¿cuánto me queda? 3 medios. Exactamente, ¿verdad? Sería la raíz, esto se me hace 0 al aplicar el límite. Esto se me hace 0 al aplicar el límite y nada más me queda raíz de 9 entre 2. Saco la raíz de 9 y entonces me va a quedar 3 medios, ¿verdad? Entonces nada más sería ir checando así. Aquí en este caso, por ejemplo, igual tenemos al cubo, nada más que tengo la raíz de todo. Entonces nada más sería cosa que me dijeran con calma, vayan sacando, lo voy a poner en azul, nada más para que quede. Esto, bueno, se los adelanto. Este límite es igual a 1 medio, pero hagan los pasitos nada más para ir viendo cómo se va resolviendo. En realidad,
La metodología para resolver este tipo de límites no es muy compleja, pero sí hay como ir checando cómo son las operaciones, ¿no? Entonces, chequen esta función que da efectivamente el límite 1/2. Si tienen duda, la podemos hacer en la siguiente clase. Chequen este otro problema, que es muy similar al pasado que hicimos. Tenemos aquí la función x menor la raíz de x cuadrada más 7. Nada más hay que ver hacia dónde tiende. Y luego este de aquí, que sí sería un problema un poco diferente al que resolvimos, en el sentido que tiene el logaritmo. Pero bueno, piénsenlo cómo se podía hacer y piensen cuánto podría valer ese límite. Igual hasta lo pueden graficar. Se pueden hacer uso de la graficación. No sé si ya... bueno, o sea, es que apenas abrí el chat también, otra vez. Fíjense aquí, digo, nada más les voy a decir cómo es para que ustedes lo vayan pensando. Y si quieren lo resolvemos el próximo lunes, ¿no? Aquí tenemos entonces una composición de funciones. Tenemos la función logaritmo compuesta con la función fraccionaria, ¿no? Entonces aquí podría yo pensar que podría ser el cociente, ¿no? ¿Cómo podría yo meter bueno, multiplicar por 1, ¿no? Que estamos quitando, que nos hacía quitarnos esta indeterminación, o bueno, esta potencia de x que nos causaba la confusión, ¿no? Entonces nada más piensen en esa parte, ¿no? Que tengo la composición de funciones y que yo sé, por ejemplo, que el logaritmo es una función continua del lado de los positivos, ¿no? Aquí estoy calculando cuando x tiende a infinito, entonces nada más me interesa el lado positivo. Logaritmo es continuo en el lado positivo y los polinomios que tenemos aquí también son funciones continuas. Bueno, salvo cuando tenemos que x a la 6 es igual a menos 50. Chequen si puede ser x a la 6 igual a menos 50 o efectivamente tengo la función completamente definida en todos los reales. Entonces, con relación a esos conceptos, vean ustedes cómo podrían trabajar con el límite. Es algo relativamente, bueno, ya lo mencioné en un problema pasado, pero intenten resolverlo y llegar al límite. Y también lo pueden hacer aquí con gráficas, saquen la gráfica del logaritmo de ese cociente, vean más o menos qué comportamiento tiene para x muy grande, y eso les puede ayudar a ver hacia dónde va, ¿no? Déjenme, se los dejo hasta aquí. Digo, y si no, lo resolvemos el siguiente problema, pero sí me gustaría que lo intentaran, ¿no? Entonces, bueno, con eso más o menos tenemos cubierto todo lo de funciones de límites cuando tenemos una valor finito, es decir, cuando la función tiene un valor finito, ¿no? Aunque x tenga infinito. Tenemos otro caso, que es cuando las funciones no tienen un valor finito o cuando la función racional en el numerador se tiene una potencia más grande que en el denominador. En este caso vamos a quedarnos de momento con una potencia mayor en 1 que en el denominador. Nada más para entender más fácilmente qué está pasando. Pero podríamos hacerlo con potencias mucho mayores la diferencia. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar este tipo de asíntotas, por ejemplo, si tenemos esta función, si tenemos esta función en donde la potencia del numerador es más grande que el del denominador, entonces primero tenemos que hacer el cociente como tal, ¿no? Para poder dividir la función y ver cómo está comportando. Si nos fijamos aquí, si vemos como algo entre algo, ahorita así muy, muy intuitivo, vemos que lo de arriba está creciendo mucho más rápido que lo de abajo, ¿no? Porque está al cuadrado. Entonces, si yo hago el cociente, siempre se ve que el numerador va a ir despegándose del denominador porque crece más rápido, ¿no? Entonces se ve intuitivamente que esta función como tal de f de x, cuando x tiende a infinito, tiende a infinito f de x también. Todavía no vemos este tipo de funciones, pero se ve que va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, queremos analizar un poquito más en detalle esta función, entonces la dividimos. Hacemos la división, entonces me va a quedar x cuadrada menos 3. Aquí lo puse nada más explícito para que quede más claro que aquí tengo este monomio multiplicado por 0, menos 3 entre 2x menos 4, ¿no? Hacemos la división larga, como siempre. Un número que multiplicado por 2x me dé x cuadrada, me quedaría x entre 2, ¿no? X entre 2 por 2x me queda x cuadrada, le cambiamos el signo, me queda menos x cuadrada. Y x entre 2 por menos 4 me va a quedar 2x, menos 2x, le cambiamos el signo y me queda 2x positivo. Sumamos, me queda 2x y bajamos el menos 3 y ahora
un número que multiplicado por 2x me dé 2x, me queda entonces 1, ¿no? Hacemos las multiplicaciones otra vez, me va a quedar menos 2x más 4, y entonces me queda aquí en el residuo un 1, ¿no? Entonces, con eso yo puedo ver que la función x cuadrada menos 3 entre 2x menos 4 es igual a x entre 2 más 1, más el residuo, ¿no? Que es 1 entre 2x menos 4. Así es como yo podría reescribir ese cociente. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos dos funciones ahora. Tenemos una función que le llamé g de x, que es una función lineal. Depende, y es igual, podríamos considerar que y es igual a x entre 2 más 1. Y tengo aparte otra función que le llamé residuo, que es 1 entre 2 menos 4. Entonces, podemos ver que en este caso, si yo quisiera ir más o menos viendo cómo es la función con la función f de x con respecto a la función g de x, yo, aquí se ve muy claramente en el dibujito, si yo quiero obtener este punto de aquí, yo a mi función lineal g de x le tengo que sumar un pedacito. ¿Ese pedacito quién es? Ah, pues es mi residuo. Y cuando me voy yendo a x más grandes, se ve que esta función 1 entre 2x menos 4 se va haciendo más chiquita. Y eso lo que me está diciendo es que cuando yo me vaya alejando del 0, lo que estoy teniendo que sumar se va haciendo más pequeñito. Entonces, pues se va pegando, ¿no? Y tiene un comportamiento más similar la función f de x y la función g de x, ¿no? Cada vez le tengo que sumar menos para que sean iguales. Y entonces esto me da el comportamiento cuando x tienda a infinito. Nada más la función lineal. Tengo otro caso que, bueno, todavía no lo terminamos de revisar, pero voy a tener, por ejemplo, que cuando x tienda a 2, esto residuo se me indetermina. Y de hecho, este es el que empieza a dominar el comportamiento de la función, ¿no? Como esto, como tal, se va haciendo muy grande cuando me aproximo a 2, se ve como eso le va ganando y de hecho se va separando, ¿no? Tiende a infinito, o de este lado tendría a menos infinito. Eso todavía lo tenemos que checar, ¿no? De momento todavía estamos estudiando cuando x tiende a infinito y entonces solamente me interesa el comportamiento de g de x. Se ve cómo es que se va haciendo más pegaditas, como su comportamiento es muy similar, ¿no? Y entonces esto de aquí, esta función y, es lo que me va a marcar la asíntota oblicua, porque se ve cómo se va pegando asintóticamente a esta curva, ¿no? Pero les digo, esto lo hicimos ahorita para cuando tenemos el numerador que nada más sea una potencia más grande que el denominador, pero podríamos tener una mayor potencia, ¿no? Y ver cómo se comporta. Podemos tener a lo mejor que se comporta como x cuadrada con diferencia del denominador, y entonces ya tendríamos una asíntota que no sería lineal, sino tendríamos una función cuadrática que marcaría nuestra asíntota, ¿no? Entonces nada más así, déjenme, se los dejo ahí nada más planteado, y se los dejo ya, y luego vemos un problema más general para esto, ¿no? Ahorita nada más por lo menos que veamos que tenemos estos dos componentes, ¿no? Componente lineal para este tipo de funciones y aparte un residuo. Pero entonces, como les decía, como tengo este comportamiento cuando el residuo tiende a 2, ahora me interesa también definir este tipo de asíntotas, que serían los límites infinitos. Es cuando la función se va haciendo muy grande. Ya no me interesa ahorita cuando x se va haciendo muy grande, simplemente cuando la función se va haciendo muy grande. Bueno, déjenme ver nada más. Bueno, todavía nos falta alguito, nos estaba viendo, no vamos a terminar el día de hoy. Entonces, para no hacerlo esto tan largo, ahorita que estamos cambiando de tema, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos quedamos para revisar el siguiente lunes los límites infinitos. Y bueno, depende de cómo vayamos avanzando el siguiente lunes. Digo que quería hacer una actividad que básicamente era resolver problemas, ¿no? Lo que hemos hecho otros años, que ha funcionado bien, es con las modalidades que tenemos aquí en Zoom, podemos generar grupos. Entonces los dividíamos en grupos, depende de cuántos sean. Ahorita, por ejemplo, somos 26, podríamos tener a lo mejor 13 grupos de 2. Y nos los dividimos, por ejemplo, les ponemos 3 problemitas de límites. Y yo, bueno, me quedo con unos, Luis se queda con otros, Fer se queda con otros. Y les empieza a preguntar nada más cómo resolver. Y ustedes están resolviéndolos en equipos, ¿no?
La idea, bueno, que tendríamos aquí, que les pudiéramos subir algunos puntos por la primera tarea, ¿no? La primera tarea me decía Luis que, bueno, ya prácticamente la terminó de calificar. No les fue tan mal, obviamente tampoco les fue tan bien, pero pero siempre sería bastante bueno tener unos puntos extra, ¿no? Para este tipo de tarea. Entonces queríamos hacer eso, hacer unos cuantos problemas ya más personalizados ahorita, el que los vayan resolviendo, y y tener estos puntos extras, ¿no? Pero déjenme ver qué tan bien avanzamos el lunes, que todavía nos falta pues algo de lo que quería ver hoy, bueno, relativamente, ¿no? Entonces yo creo, dedicamos un ratito a este último tema, en lo que terminan de conectarse todos, y la segunda parte hacemos esta actividad. Como somos relativamente pocos, y somos los 3 que vamos a estar con ustedes, no sería muy tardado, vamos unos media hora yo esperaría que nos llevaran, entre lo que revisamos. Obviamente les daríamos un tiempo para que los pensaran, los intentaran, nada más luego nos conectamos, les preguntamos un par de cosas, por qué hicieron así, por qué lo resolvieron así, y ya, ¿no? Básicamente eso sería la actividad. Y la idea sería que todos estos problemas, porque serían diferentes problemas para todos, que los podríamos subir y entonces ya tienen ustedes un problemario de ejercicios resueltos para estudiar estos límites, ¿no? Y con eso, ahora sí, con esa actividad terminaríamos esta parte de límites. Podemos hacer todavía otra sesión de problemas, si a ustedes les interesa, pero bueno, la idea sería también que ya la semana que entra, aunque el 16 no tengamos clase, la semana que entra pudiéramos empezar con derivadas, para ya ahora sí empezar a ver la aplicación de los límites y problemas más aplicados de derivadas, ¿no? Creo que muchos de ustedes ya han visto este tipo de problemas, ya nada más sería la aplicación de los límites, ¿no? Pero bien, sí, bueno, de estos límites finitos, porque ahorita nada nos quedamos viendo límites finitos, es decir, cuando la función tiene un valor en particular, si de estos límites finitos no tienen dudas, ya sea de las asíntotas horizontales u oblicuos, nos quedamos pendientes de los límites al infinito, nada más es hacer la definición, no es muy tardado, pero nos falta esa definición. Si no tienen duda de lo que vimos hasta ahorita, nos veríamos el próximo lunes para terminar el tema y para esta sesión de problemas. ¿Nada? ¿Ninguna duda? No, profesor, todo bien. Bueno, bueno, chequen igual los problemas ahorita que tuvieron, digamos, una semana libre, no hubo tarea van checando lo que hemos revisado hasta ahorita y bueno, cualquier duda ya saben, ¿no? Me lo pueden hacer llegar por cualquier medio. Entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Bonito fin de semana. Hasta luego, Vale, igualmente, profe. hasta luego. Muchas Buen fin de semana. gracias. Hasta luego, profesor. Vale, hasta luego.